Hoy vamos a iniciar también la clase del día de hoy. Vamos a iniciar con un video de reflexión. En todo caso, son dos pequeños videos, ¿no? Uno que me parece bastante oportuno por el tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿sí? Si alguno ya ha llevado eh, conmigo en ocasiones anteriores, yo me imagino que va a recordar el video que viene a continuación. El siguiente, si digamos, estos días he estado revisando en una formación que tenía y recién lo conseguimos, ¿no? El primer video es de un evento que sucedió hace algunos años, ¿sí? Ustedes me dicen si es que se logra ver bien, porque la idea es analizar un poquito este punto, ¿sí? O visualizar el video y analizar unas preguntas que las voy a hacer después, ¿no? Las preguntas, si bien no son para evidencias, sí son evidencias del curso, de la clase como tal. ¿Listo? Retrocedamos el tiempo. Nos encontramos en Chiquinquirá, Boyacá, a 134 kilómetros al norte de Bogotá. Es la madrugada del sábado 25 de noviembre de 1967. Un panadero llamado Joaquín Berchán amasa la harina del pan en la panadería Nutibara. Como todas las mañanas hace su labor de panadero. Mientras hace esto, siente un olor extraño en la harina. Le parecía un olor similar al ajo, olor muy ajeno. Merchán le dice a su jefe Aurelio Fajardo, pero este, en forma de burla, le responde que eso se llamaba guayabo y que continuara trabajando, haciendo caso omiso a esta importante señal de alarma, y más adelante sabremos por qué esta era una señal. Merchán, de unos 25 años aproximadamente, continúa con su labor, armando panes para posteriormente ser Se pausó el video. horneados y vendidos en la mañana para los habitantes de Chiquinquirá. Apenas salieron los panes del horno, el joven panadero repitió el ritual que todos los días hacía. Comió 2 panes recién salidos y prosiguió con sus labores, sin saber que al haber comido de estos panes había firmado su sentencia de muerte, y no solo eso, había condenado a todo un pueblo. En este sábado todo parece normal. Muchos de los niños se están preparando este día para participar de las actividades de la ceremonia de la clausura escolar. Todo va transcurriendo con normalidad, hasta que los pequeños comienzan a presentar síntomas de dolor. Algunos comienzan a desmayar y a convulsionar. De ahí en adelante, todo se va tornando a peor. En medio de la confusión y la histeria colectiva, los habitantes de esta comunidad se dan cuenta de que más y más niños comienzan a presentar estos síntomas. Y antes de que se pueda asimilar la magnitud del desastre, adultos comienzan a presentar los mismos síntomas. Ya es demasiado tarde. La muerte por envenenamiento ha llegado a Chiquinquirá y no hay manera de frenarla. Hasta estas alturas nadie sabía por qué estaba pasando esto, pero todo tiene un origen, y ese origen se da en la familia Romero. Blanca Elena Romero, quien era una niña de 9 años, estaba desayunando con su familia cuando advirtió que algo no iba bien con aquel pan. Su hermano de 10 años, llamado Omar, había comprado pan por la mañana en Utibara, panadería ubicada en calle 18 con carrera octava y una de las más importantes de aquel pueblo. Blanca Elena le había dicho a su familia que el pan estaba feo, que tenía un sabor extraño, y a manera de queja les dijo que el pan sabía raro, rancio, horrible. Su padre la increpó y la obligó a comérselo. Ella, ignorando la advertencia de su padre, decidió tirar el pan a los pollos que tenían. Los animales inmediatamente lo devoraron.
y a los pocos minutos de haber hecho esto, cayeron muertos. Omar Romero, su hermano, y uno de los sobrevivientes de aquel día, se comió 2 panes. Dice que pese a que han pasado casi 55 años de la tragedia, tiene ese recuerdo vivo, que nada de lo que sucedió ese día apocalíptico, cuando los niños como él iban desmoronándose de la nada por las calles, nada de eso ha olvidado. Él fue quien compró temprano el pan para el desayuno, ya que al ser uno de los mayores en la familia, tenía que ayudar a abrir la peluquería de su padre. Antes de eso, tenía que ir por el pan para el desayuno. Mientras abría el negocio aquel día, pudo percibir cómo el pánico comenzó a invadir las calles. Vio al frente de su casa como una señora salía con un niño cargando el cual parecía muerto, y en cuestión de minutos, esta escena se comenzó a repetir en las calles como si se tratase de una película de terror. En la radio se hablaba de una extraña enfermedad en este pueblo, y poco a poco fueron llegando periodistas desde Bogotá, entre ellos Carlos Caicedo, reportero gráfico del Tiempo, quien tomaría la foto icónica de aquel día trágico en Chiquinquirá. A la llegada de la prensa se sumaron autoridades y personal de salud, ya que en el hospital de aquel lugar solo había 3 médicos, una enfermera y 5 auxiliares de turno, los cuales no daban abasto para todas las víctimas. Se hablaba de que por lo menos 800 personas se envenenaron, pero hasta la fecha no es clara la cifra, ni de los afectados, ni de las víctimas mortales. Omar recuerda no haber sentido mayor dolor tras el desayuno, pero entrada la tarde, mientras escuchaba en la radio la narración de aquel horror en el pueblo, él y su hermano llamado Carlos Alfonso, a quien más tarde se le conocería mundialmente como el niño en el sofá, comenzaron a sentir los estragos de aquel pan. La familia de Omar y Carlos Alfonso los llevaron inmediatamente al Hospital San Salvador, y fue ahí donde Caicedo tomó la foto que fue la portada de este diario del 26 de noviembre de 1967. A Carlos Alfonso, como estaba tan mal y no se movía, lo dieron por muerto. Así que lo ubicaron con los demás cadáveres que se encontraban aquel día. Se dice que eran más de 500 personas en los corredores, patios y alrededores del lugar. El Hospital San Salvador estaba lleno de caos, gente enferma y de muerte. Los periodistas estaban en el hospital buscando información cuando advirtieron movimientos en el grupo de los supuestos muertos. Era Carlos Alfonso, quien alcanzó a reaccionar. Lo sacaron porque vieron que se movió, dijo su hermano en una entrevista, y en ese momento lo acomodaron en un sofá y Caicedo tomó aquella icónica fotografía. Y por azares del macabro destino, al Hospital San Salvador también llegó el panadero Merchán, quien también falleció. Algunos testigos cuentan que le salía sangre por la nariz, los oídos y por la boca, que el cuerpo parecía haber reventado de adentro hacia afuera. Todo esto era un misterio. Nadie sabía por qué morían los niños y adultos. No había explicación alguna para que esta peste asolara a Chiquinquirá. En un principio se creyó que era el agua, por lo cual se cerró la bocatoma que abastecía el agua potable. Pero cuando se comenzó a preguntar por lo que habían comido los enfermos, se dieron cuenta que la mayoría solo había desayunado pan. Las respuestas estaban en la panadería, donde una serie de sucesos llevaron al desencadenamiento de esta tragedia. ¿Cómo fue que algo tan normal como hacer pan hubiese matado a tanta gente inocente? Todo esto tiene un origen y eso se data unas horas antes de iniciar la preparación, justamente en la noche del viernes. Aquel día, el dueño del almacén Mi Granjita, Luis Alberto Rodríguez, tuvo una discusión acalorada con un conductor que le había llevado desde Bogotá unas cajas con 24 frascos de Folidol para vender en su negocio. Y por si fuera poco, en ese mismo camión de la empresa Transportes Metoca iba la harina de la Nutibara. Ese era el olor extraño e inconfundible como a ajo, y la causa de que los bultos estuvieran mojados. Pero nadie advirtió ni que la harina iba acompañada de un veneno peligroso, ni que las cajas del veneno fueron puestas al revés, y mucho menos que el frasco quebrado se derramó en 10 de los 30 bultos. Y a Rodríguez, tras su alegato con el conductor, no se le ocurrió preguntar qué más había en aquel camión. El Folidol es un polvo sólido cristalino de color blanco con olor penetrante parecido al ajo.
olor que se había percibido por Merchán justamente cuando estaba preparando la masa del pan. Este insecticida es altamente peligroso, debido al riesgo que representa para animales y humanos. Solo para entrar a detalles sobre qué es el folidol o paratión, debemos conocer que los síntomas y problemas relacionados a este insecticida varían dependiendo de la exposición, desde fallos respiratorios, convulsiones, debilidad muscular, y en el caso de una exposición accidental sin atención médica adecuada, el resultado es la muerte inminente. Debido a su peligrosidad, el paratión fue excluido de la lista de sustancias activas autorizadas para el uso en productos de protección de plantas en el año de 1970, además de ser prohibida en el 2003 para su producción, uso y comercialización, de acuerdo a la lista anual adoptada de ingredientes activos prohibidos para el uso de productos de protección de plantas, bajo el Acta de Protección de Plantas de aquel año. A sabiendas de esta tragedia, Fajardo, el dueño de Notivara, le tocó irse del pueblo, acusado de ser el causante de la desgracia. Vendió la casa y en este lugar nunca más se volvió a vender pan. La panadería Notivara hoy es una casa cualquiera, una más del pueblo. Aunque conserva su estructura y funciona otro tipo de negocio, nadie que pase por ahí se va a imaginar que la madrugada de ese sábado, por una serie de descuidos y de coincidencias, hornearon miles de panes envenenados que terminaron matando a más de 100 personas. La tragedia de Chiquinquirá probablemente será sacada de un cuento de terror, y si no hubiese sido fotografiada y reportada por los periódicos de la época, se hubiese quedado como leyenda o como un cuento de ficción. El cómo fue que un simple pan tomó muchas vidas inocentes y el cómo los errores humanos pueden crear escenarios trágicos como este. Claro ejemplo de que a veces la realidad nos deja tragos amargos, secuelas de las cuales es difícil recuperar, demostrándonos cuál frágiles somos y que la comida a veces nos puede matar, aun por más inofensiva que ésta parezca. Listo, ¿se pudo escuchar y ver bien el video? Sí, señor. Ok, listo. Entonces vamos a abrir micrófonos y vamos a responder estas tres preguntas, o cuatro en todo caso, eh, que, que les estoy planteando. ¿Por qué, por qué se dieron los eventos o por qué se dio ese evento tan trágico? ¿Qué producto provocó? ¿Qué apariencia tenía? ¿Se pudo evitar? Y en tiempos actuales, ¿se presentaría una emergencia tan grave? ¿Qué creen ustedes? Profe, pues los eventos se dieron por contaminación cruzada al transportar productos químicos altamente tóxicos con productos alimenticios, igual con características similares, porque dicen que es un, lo que entendía era que era un polvo blanco que estaba pues al parecer disuelto. Ujú. Entonces, pues obviamente con la harina tendría que mezclarse y pues no se daría mayor cosa. Obviamente en los 60 no se tenía el conocimiento técnico que se tiene ahorita, tanto para productos químicos como para el manejo de alimentos. Entonces, además que la normativa no permite el transporte de alimentos con otro tipo de sustancias. Sin embargo, en algunas regiones aún lo hace. Sí. Eh, Señor. lo otro es pues que el producto que provocó pues, es un producto pesticida utilizado o que se utilizó en su momento para mantener controlados los insectos en plantaciones. Un Supongo hormiguicida. que pues como... Exacto. Eh, pues al ser una comunidad rural, pues obviamente eh, no tendría los medios de transporte para enviar en un camión una cosa y en otro otra. ¿Y se puede evitar? Pues obvio que sí, al poder hacer una verificación e inspección en el momento de la recepción de la materia prima. Quizás en tiempos actuales así de grave no podría ser, pero sí muchas veces se obvia el riesgo que se tiene el transporte de alimentos eh, con algunos otros tipos de sustancias. Dentro de las inspecciones que se realizan a los vehículos muchas veces se encuentran productos
de hidrocarburos o de otro tipo que las personas tienden a no saber la, la composición. Sé de primera mano que el año pasado hubo muerte de 3 niños por un fumígeno en granos que se estaban haciendo directamente en una vivienda aquí en Bogotá, y hace 2 años hubo la muerte de una niña de 15 años por la misma causa, porque los papás compraron un cargamento de frijol y se hizo una desinfectación al interior del primer piso de la casa que lo estaban utilizando como bodega. Obviamente el fumígeno, al ser volátil, pues subió por algunas claraboyas hacia el segundo piso, cerca a la habitación de los niños, y pues básicamente fallecieron el año pasado 3 y el antepasado una niña de 15 años. Eso era todo, pues. Vale, muchísimas gracias por todo el aporte. Pues justo estos días que tenía este tema, pues este tema no solo es un tema transversal, ¿no? No solo, digamos, involucra o el tema que vamos a ver el día de hoy y el video como tal, no solo involucra la parte social, o sea, la parte de, de la parte urbana, sino también, como nos comentaba el compañero, ¿no? Es parte de la utilización de un producto en la parte agrícola. Digamos, ahí se combinaron dos situaciones, ¿no? Y pues hacía la consulta en una finca y uno de los compañeros me consultaba, me hacía la, la pregunta, que por experiencia él decía que en la finca donde él residía, donde él vivía, utilizaban este tipo de productos, el que comentabas tú, para desinsectación de algunos granos que ellos tenían para utilizar en, en la alimentación de aves y demás, ¿no? Y que ellos digamos, para poder encerrar, digamos, el producto, de eso lo vendían de manera indiscriminada, es decir, la persona iba a un almacén de esto, eso es lo que me contaba él, iba y adquiría una de estas pastillas, ¿sí? Se la entregaban en papel aluminio, él iba, llegaba hasta la finca, cogía una bolsa de basura, le colocaba dos bolsas de basura, no, de estas negras, y introducía los granos e introducía el producto y lo dejaba ahí. Al cabo de un tiempo venía pues, revisaba y ya liberaba el grano. Esa era una de las experiencias. En cuanto a lo que tú comentabas del tema de los productos alimenticios llevados o transportados junto con algunos productos que podrían contaminarse o que podrían contaminar esos productos, yo les había comentado, creo que al inicio del curso, que yo, digamos, tenía experiencia en la parte de Antioquia, en la parte de Urabá, y ahí, digamos, en las veredas, mucho se veía eso, ¿no? Las personas reembasando, otro de los errores, digamos, reembasando en botellas X de bebidas, sea de vidrio, sea de plástico, y llevando en canastillas en la parte de atrás junto a algunos comestibles, ¿no? Da para, da para análisis bastante. ¿Algún otro compañero quiere aportar a las preguntas que se plantearon? Profe, una anécdota, qué pena, intervengo Tranquilo. nuevamente. Yo trabajé No, tranquilo. mucho tiempo con producción avícola en Cundinamarca y Olmeta, y dentro de los mismos camiones, en algunas plantas pequeñas de beneficio, de las que son del régimen especial, eh,
traen hacia Bogotá o hacia los cascos urbanos más cercanos la canal, el pollo en canal, y de regreso hacia las fincas llevan el alimento para los pollos de engorde y en conjunto con otro tipo de sustancias para los cultivos que están alrededor de los galpones de los pollos. Eso es una práctica que se hace frecuente en las producciones medianas y pequeñas de orden aviar. Era eso, por favor. Mil gracias, Freddy. No, es ese tema de transporte, si bien ha mejorado, como dices tú, el tema normativo ha evolucionado a lo largo de los años. Estamos hablando de 1967, me parece, ¿cierto? El evento que acabamos de ver ha ido evolucionando a lo largo de los años, ¿sí? Y se han emitido una serie de normas, ¿sí? Que han ido mejorando, digamos, el desempeño, la manipulación, el uso, el manejo, ¿sí? De este tipo de productos. Pero lo que tú comentas también, y pues también lo que yo estaba comentando, ¿no? A término macro, de pronto puede ser más eficiente, pero a término micro, ¿sí? En las veredas, en la parte rural, ¿sí? eh, Se carece muchas veces, no de información, porque digamos, es esa parte de que no el productor o la persona que vive en campo no está informado, a veces no es tan cierto, ¿no? Digamos, se cree que la persona que vive en la parte urbana es más informado, ¿sí? En ese aspecto. No siempre sucede eso, ¿no? También comentabas el tema de algunos eventos en la parte urbana, ¿no? Lo del año pasado con, con el tema de los niños, ¿sí? Que yo también, digamos, creo que fue noticia pues nacional, local y nacional. Y también algunos casos que digamos, por comentarios en las clases nos informaban, ¿no? El tema, por ejemplo, de la reutilización o el reenvasado es bastante frecuente, ¿no? Los productores o las personas que habitan la zona rural no siempre, sobre todo los pequeños productores, los pequeños parceleros, no siempre tienen el recurso para comprar, digamos, un frasco de 1 litro de tal o el plaguicida tal por kilo, ¿sí? Habiendo presentaciones un poco más pequeñas, a veces no cuentan con ese, porque digamos, lo que necesitan ellos por el nivel de producción que puedan tener o por el nivel de infestación que podían estar presentando de ciertas plagas, no amerita, ¿sí? Que se consiga todo el frasco, todo el envase que pueda aportar, ¿no? De kilo, de litro. Entonces, ellos reembasan en bolsas plásticas, en botellas y lo transportan hasta allá, ¿no? Cuando lo van a utilizar, no siempre emplean las mejores técnicas, las mejores, los equipos a veces lo traslapan, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que no se deben mezclar algunos plaguicidas, ¿sí? Eh, digamos, por lo que tú decías, ¿no? Por las características que se tienen, puede generar, digamos, algún tipo de combustión y podría ser bastante lamentable, digamos, entre otras cosas, ¿no? Pero digamos, el nivel de información no siempre es indicativo de más o menos problemática en ese aspecto, ¿no? A veces no siempre es eso, en ese punto, en ese aspecto, ¿no? ¿Alguno más? Yo creo que estamos como 42 personas y pues hemos aportado, hemos hablado Freddy y yo, básicamente. Rubén.
Te Bueno, escucho. otra forma en que se puede evitar este tipo de sucesos es lo que hace la vigilancia en alimentos. Sí, cuando se visitan, digamos, los diferentes locales para revisar que estén haciendo los procesos correctos y de igual manera pues se evidencia o no o se tiene en cuenta el tema de los posibles insectos o la infestación de diferentes plagas que pueden estar ahí presentes y pues da ciertas recomendaciones a las personas pues para que puedan darle manejo a eso. Mil gracias, Rubén. Sí, claro. Eh, Me acuerdo mucho el año pasado, estaba también con un grupo de... Ya te doy paso, Camilo, regálame un segundito. Me acordaba mucho el tema cuando yo hacía una consulta en base a un punto que veíamos el año pasado y uno de los compañeros, que era, no me acuerdo de qué subred, creo que era la de Sur, él decía que ellos tenían, por ejemplo, visitas en la parte rural y nos decían, o comentaba el compañero, ¿no? Que si bien la parte normativa está bien, la parte teórica de todo el control de plagas está bien, ¿sí? La parte práctica a veces se queda faltando, ¿sí? El tema de manejo integrado, si bien lo podemos utilizar en la parte urbana, que digamos es un grupo que está manejando este tema, ¿sí? Pero cuando nos trasladamos a espacios un poco más rurales, el tema es, ¿aplicamos control químico o aplicamos, eh, hacemos otro tipo de actividades? Y muchas veces priorizan el tema de control químico, ¿no? Vemos también, y ustedes no podrán dejar de mentir, el tema de control químico a veces, ¿sí? Es priorizado por encima de otras esto, ¿no? Ya vamos a debatir un poquito sobre eso. Camilo, Camilo ¿Me y escuchan? Juan Pablo. Sí, señor. Buenas Mi tardes. observación o mi comentario es eh, a algunas actividades que hacen algunos comerciantes que a pesar de que tienen una empresa que, digamos, hacen sus asesorías y sus controles, ellos optan por esas acciones culturales de, de que le cuenta a otra persona que ese producto es bueno y hacen aplicaciones sin control tratando de ellos de minimizar la problemática. Entonces también es importante en todos los procesos de vigilancia escudriñar un poco más en los establecimientos de comercio porque ellos a veces hacen esas prácticas inadecuadas de tener su propio producto para aplicar sin ninguna medida. Y también pues uno observa algunos contratistas de jardinería que tienen unas malas prácticas, unos consejos inadecuados y terminan aplicando plaguicidas sin elementos de protección y sin ninguna capacitación y sin ningún permiso. Y eso se ve en la cotidianidad. El problema sigue estando y el riesgo algún día pues puede que otra vez ocurra un evento de estos. Gracias. Mil gracias, Camilo. Sí, lo que dice Camilo es cierto, ¿no? Justo hoy en el taller les colocaba, ¿no? A veces nos dejamos guiar o se dejan guiar en muchos aspectos que el producto es muy bueno, ¿sí? Sin verificar la información que viene a partir de ese producto, ¿sí? Este producto es muy bueno y lo utilizan de forma doméstica o casera para un uso, para un producto que es de uso más profesional, ¿sí? A raíz de lo que estaba comentando Camilo, también pues sucedió, eh, aunque pues esto donde yo resido es Soacha, es Cundinamarca, por eso digamos no le comenté nada a la doctora Margarita,
digamos, pues en la parte de vigilancia esa, ¿no? Que ejerce. Digamos, este ámbito no es esto, pero en cierta oportunidad, en el conjunto donde resido, tenían que hacer una fumigación. En primer lugar, no establecieron una información clara de que esto, simplemente las personas que iban a aplicar el producto o vinieron a hacer el proceso de aplicación de este proceso, simplemente llegaron. Yo justo ese día estaba acá en la casa, en mi residencia, y escuché a lo lejos que prendían una máquina de estas a motor, de estas bombas de espalda. Dije, tan raro, porque normalmente pues lo ideal es que se informe, ¿no? A la comunidad que va a haber entre este horario va a hacerse este proceso. Las personas que vinieron a hacer simplemente empezaron a aplicar por ciertas zonas y las personas residentes pasaban por delante, por el costado de estos y no redirigían, digamos, la parte de la máquina y simplemente aplicaban, ¿no? Yo incluso un vecino pasó por acá y le preguntaba, ¿y por qué no le dijiste nada o por qué no te hiciste a un lado mientras pasaba? No, pues, eso no creo que sea dañino. Pues déjame decir que sí, o sea, de pronto la exposición en esa cantidad te pueda provocar algún tipo de sintomatología o algún tipo de síntoma, pero de que te va a afectar, sí, claro. Y todos podemos estar expuestos, ¿no? A veces la precariedad de ciertas actividades no siempre, obviamente, no siempre en todas las empresas está, pero sí hay empresas que no hacen un buen uso de los productos o del control químico que están realizando, ¿no? Stephanie, tenías la mano levantada, creo que Juan Pablo también estaba con la mano levantada. No, yo solamente quería comentar pues cosas muy similares a lo que hablaba Camilo. Nosotros tenemos muchos problemas que son más bien como de índole cultural, en la condición que, uno, mi compadre aplicó tal producto y le sirvió. Y eso es un error terrible porque todos los casos son diferentes. Oiga, hay un producto que vale 100 pesos y hay uno que vale 20, pero pues apliquemos el de 20 a ver cómo nos va. Y pues ahí dice que echémosle 10 gramos, pues echémosle 30 gramos. Tendrá que funcionar de lo mismo. Y pues si las cosas tienen una formulación, pues toca acatar, acogerse a eso. Mm, la Sí, otra cosa es que no hay como una ética en los vendedores de productos. Ellos por salir de cosas pueden estar hasta aconsejando mal. Entonces eso es algo grave. En cosas de transporte, pues ni se diga. Eso, un flete vale mucho dinero, entonces prefieren colocar cualquier cantidad de cosas irresponsablemente. Digamos que hasta ahí era lo que quería aportarles. Mil gracias, Juan Pablo. Stephanie, estaba con la mano levantada y luego Zulay. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. ¿Me escuchan? Hola, profe. Sí, bueno, pues digamos que también en oportunidades que he tenido de trabajar en el campo como tal, me he dado cuenta que a veces las personas de cierta edad son como muy, por decirlo así, tercas, ¿sí? Entonces son personas que
a través de la capacitación uno trata como de infundir, obviamente, el conocimiento sobre el manejo específico sobre ciertos productos y simplemente dicen, bueno, usted es una persona que es más joven que yo ya llevo mucho tiempo utilizando esto y demás y prefiero seguirlo utilizando sabiendo que hay consecuencias del mismo. Eso por un lado. Y por otro lado, pues también el tema de capacitación, porque nosotros acá en el proyecto Vigilando Empresas nos hemos dado cuenta que la mayoría de los administradores como que, entonces ponen al todero a aplicar productos donde obviamente no se tiene una educación sanitaria, donde no se dan unas instrucciones de lo que se está haciendo y obviamente tampoco hay conocimiento de lo que se está haciendo. Entonces, por eso se han evidenciado también tantos problemas, porque incluso las mascotas se han visto involucradas en intoxicaciones y pues derivado de eso también han fallecido. Entonces, eso era lo que quería comentar, básicamente. Vale, Stephanie, mil gracias. Pero a partir de lo que está diciendo Stephanie, yo también les comento algo, ¿no? Creo que en algunos conjuntos, no sé, de pronto sea donde yo he residido, eh, los administradores, decía Stephanie, ¿no? Que por ahorrarse, o también algunos compañeros comentaban, por ahorrarse unos pesos, el todero es el que hace, digamos, las labores de jardinería o de pronto está dentro de sus actividades. Pero dentro de estas actividades también está la aplicación de algunos productos y yo le consultaba en cierta oportunidad a alguna persona que estaba trabajando eso y tú tienes algún tipo de capacitación. Ah, porque, pues digamos, la norma es clara, ¿no? Toda persona que se deba utilizar algún tipo de productos, sea en el área que sea, lo dice el ICA, lo dice el Ministerio de Salud, que utilice este tipo de productos plaguicidas, debe estar capacitado, ¿no? Y entrenado, dice, ¿no? En este tipo de actividades con unas ciertas temáticas. Y no, digamos, fácilmente decía, no, yo en base a la experiencia sé que esto se debe aplicar, sé que esto, claro, la labor no es una labor difícil, ¿sí? Si simplemente te dicen, coge la bomba, acciona el dispositivo, da unas cuantas bombeadas y empieza a dirigir el chorro. Digamos, eso no es control de plagas, ¿no? Ahí simplemente estás ejecutando una labor y si hay control de plagas o no hay control de plagas, es decir, hay disminución de las plagas que pueden haber ahí, bien. Y si no la hay, también, ¿sí? Ya cumplí con mi función, ya cumplí con mi labor. Bueno, Linda. Todos creo que sabemos que el control de plagas no es Bueno, eso. Linda, que estés bien. Saludos a los perritos. Besos. Vale. Zulay, estás con la mano levantada. Buenas noches, sí. Pues era el comentario de también una anécdota que no fue hace mucho que nos pasó con un compañerito. Estábamos realizando una visita y se dio el tema de que la señora tenía una plaga de cucarachas porque, digamos, la arrendataria que tenía antes, pues trajo con ella las cucarachas, ¿verdad? Entonces yo le estaba preguntando a ella que cómo estaba controlando como tal el tema de las cucarachas. Ella pues me dijo que había intentado con un gel, no especificó cómo de cuál o en dónde la había comprado, pero dijo que no le había servido. Entonces yo le dije, bueno, su merced, ¿cuál
fue como la opción entonces si no fue con el gel. Entonces ella me dijo, conseguí un producto súper bueno que se consigue solo en el campo. Y yo, ¿me lo puede mostrar? Ella me trajo un tarrito con un líquido como verde lechoso que decía cucarachín. Y yo, y lo peor es que le decía a la niña, tráigame el tarrito. Y la niña le traía el tarrito. Y yo le dije a su merced, eso pues no dice como tal, no tiene un registro sanitario, no tiene como qué especificado qué productos tiene, qué formulación tiene, qué principios activos tiene. Pero ella decía, es que es lo único que me ha servido. Y yo, o sea, que en mi cabeza pensaba, las personas, y no es la única, generalmente uno en establecimientos, en viviendas, en muchos lugares ve este tipo de cosas de que en el campo consiguen este tipo de productos que uno no sabe ni siquiera en realidad qué principios activos tiene o qué tendrán. Pero las personas lo utilizan y lo utilizan mucho. Y también lo que decíamos, es un poquito complicado cambiar esa mentalidad de cada una de las personas porque no solo se ve en el campo, eso se pasó aquí en uno de los barrios en donde nosotros hacemos visitas y la gente todavía sigue con esa, digamos, mentalidad de que desde que me controle las plagas, no importa, eh, digamos, no les importa, digamos, ni si tiene o no tiene registro sanitario, qué principios activos tiene y es una experiencia que, como les digo, pasó hace muy poquito. Vale, mil gracias, Zulay. Este, entonces, pues de lo que no sabía la historia tuya, pero se parece mucho a lo que yo les planteé en el caso del día de hoy, ¿no? Del taller que les envié. Se parece mucho. Entonces, pues sí, es que eso se ve mucho, ¿no? O sea, no es ni la primera y creo que no va a ser la última experiencia. Siempre nos traen, siempre nos presentan un producto que es la machera, que es lo máximo. Incluso a veces yo les preguntaba en las clases, en cierta oportunidad, en la parte de agro, ¿sí? Que si vamos a hacer, por ejemplo, un control de alguna plaga, podemos utilizar machete, ¿sí? Me decía, claro, profe, el machete es bueno, ¿sí? Agarramos la peinilla, la rula, el machete y lo utilizamos. Pero yo les decía, en esa pregunta hay una pregunta escondida. Hay un producto que se llama machete, ¿sí? Entonces, pues, y lo que dice Zulay es cierto, ¿no? A veces reembasan, hacen varios reembases y al final no se sabe realmente qué producto es, qué principio activo es, qué consecuencias puede tener o qué riesgos puede atraer, pueda tener o pueda presentarse ese tipo, la utilización de ese tipo de productos, ¿no? Entonces es una cosa bastante seria. Y no nos vamos a centrar en la parte, digamos, rural, ¿no? Porque eso también pasa acá, ¿no? Catalina, y creo que Stephanie también quería hacer una nueva intervención. Digamos, dejamos esas dos y ya continuamos con la clase, ¿vale? Catalina y Stephanie, por favor. Buenas noches. Eso quería yo comentar. La mayoría de la gente cree que los productos, tanto los plaguicidas como los herbicidas, no tienen fecha de vencimiento. Entonces, como el paquete, si es un polvo o el frasco no dicen fecha de vencimiento, ellos asumen que el producto como que no tiene caducidad. Y hay muchas personas, pues, a los agropuntos y a los sitios se mandan a comprar al peón. Incluso yo he hecho visitas de inspección y en muchos agropuntos ni siquiera el personal del agropunto sabe que los productos se vencen. Ellos como no ven que dice fecha de vencimiento, ellos asumen que no. A pesar de que los productos dicen caduca 2 o 3 años después de producir. Y pasa mucho. Entonces la gente termina llevándose un producto que está vencido y después dicen, es que no funciona, es que no sirve, pero lo produjeron en el año 86, porque yo he comisado productos súper viejos,
y los están comercializando como si no estuvieran vencidos. Eso es algo muy común y pasa aquí en Bogotá. Gracias, Catalina. Pues sí, escuchábamos, por ejemplo, en el video que acabamos de ver que, por ejemplo, el Folidol, el Paratión, hace años ya ha sido prohibido, ¿no? Se ha dejado de producir, pero eso no quiere decir que no se siga comercializando o no se siga utilizando, que es lo más grave, ¿no? Porque pues el producto puede estar ahí mientras no sea utilizado, pues, digamos, podría no tener algún tipo de consecuencia, pero el tema del uso, ¿sí? Y sobre todo lo que siempre se ha dicho, el tema del uso indiscriminado o el mal uso, ¿no? El uso no racional de este tipo de productos. Siempre también les digo, el producto es el malo, el producto es digamos, el monstruo de la película. Los productos tipo plaguicidas, ¿sí? Sea para el agro, para la parte de salud pública, están creados o están destinados o están fabricados para cierto objetivo, ¿sí? El producto no es malo, el que es malo es la persona que está utilizando y la forma como lo está utilizando, ¿no? Ahí hay que diferenciar mucho eso. Y sí, también he escuchado pues ese comentario, ¿no? Este producto me dijeron que era muy bueno, pero ve, yo lo voy a utilizar y no tiene tanta buena efectividad. Creo que le voy a echar un poquito más a ver si esto, y ese poquito más, y ese poquito más crea toda una serie de consecuencias, ¿no? El tema de la resistencia también está inherente en ese aspecto. Stephanie, y terminamos la parte de intervenciones, ¿vale? Bueno, profe, es que no sé, me desconecté un momento y no sé si ya de pronto han hablado del tema, pero pues también otro punto que me di cuenta haciendo rutinario y pues ahorita vigilando empresas, es que la gente solamente cree que la única manera de combatir, por decir así, los vectores es solamente con producto químico. Entonces ya nosotros hemos escuchado bastante acá que las empresas nos dicen como, no, es que no sé, en una planta de alimentos nos exigió el ingeniero o la ingeniera que tenemos que aplicar un producto de síntesis química. Entonces, en muchos establecimientos también no se dan cuenta como que hay otras formas, no sé, reducir espacios, solamente mejorar las condiciones higiénico-sanitarias, entonces solamente se quedan como, no, a mí yo solo quiero que usted venga acá y me fumigue. Entonces, eso también por parte del desconocimiento y si es de las personas. Vale, mil gracias, Stephanie. Yo creo que ha sido bastante enriquecedor el tema de las intervenciones, ¿no? Eh, pues sí, existe no solo las actividades, sino también las excusas, ¿no? Y ahora vamos a ver un pequeño video que habla sobre la importancia de algunos de estos aspectos, ¿no? Todos los días, al salir a trabajar, sabemos que nuestras familias nos esperan de regreso. Pero solo siendo conscientes de los riesgos que nos rodean y con los conocimientos y buenas prácticas en seguridad, podemos volver sin ningún daño a nuestros hogares. Conciencia Segura. El renovado sistema de gestión de excelencia en seguridad nos ayudará a prevenir accidentes, minimizar riesgos y vivir seguros. Tener la conciencia segura es estar mejor capacitado para convertirnos en colaboradores súper seguros. Por ejemplo, identificando los riesgos antes de iniciar un trabajo y usando siempre los equipos de protección personal antes de ingresar a la zona de trabajo. Tener la conciencia segura es estar súper alerta y saber cómo actuar ante cualquier emergencia.
Tener la conciencia segura es ser un súper ejemplo para los compañeros y nuestras familias, demostrando que nos hemos preparado y que estamos capacitados para evitar accidentes. Contamos con tu conciencia segura para trabajar juntos en un ambiente siempre seguro. ¿Qué relación creen ustedes que tiene el video que acabamos de ver con el control de plagas? ¿Y qué importancia resalta el video que acabamos de ver? Sí, Camilo, te escucho. Pues es todo el tema de la prevención, control y mitigación del riesgo. Es que el que se está colocando y exponiendo no es solamente el aplicador, es todas las personas que están en el entorno laboral, es todas las personas que están transitando por el lugar. Y pues sí, como lo dice ahí, nos esperan en la casa a todos y si no nos cuidamos entre todos, pues en cualquier momento va a ocurrir una intoxicación masiva o una intoxicación individual por una exposición inadecuada a vapores químicos. Sí, claro, yo lo decía en el ejemplo que les comentaba de acá del conjunto, ¿no? El hecho de estar aplicando un producto que está dirigido para cierto organismo, el que entre en contacto con el organismo de una persona le va a afectar de una u otra manera, ¿no? Entonces, pues es resaltar un poquito la importancia de que si vamos a utilizar un producto, debemos estar claros con toda la información que nos brinda ese producto, ¿sí? El tema de elementos de protección personal, el tema de información que se le debe brindar a las personas que van a estar en un entorno cercano, ¿sí? A esa aplicación. Entonces, siempre es importante, ¿no? El tema de estar bien capacitados, estar concentrados en lo que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces a dar continuidad, ¿no? Hoy había planteado un poquito el tema de toxicología. Vamos a dar un repaso a lo que corresponde todo este tema, que es obviamente muy grande y eh, tiene o está ligado mucho al tema normativo, ¿no? Tiene que ver pues con lo que tanto a nivel internacional como a término nacional y local se tiene en este tema, ¿no? Digamos, no voy a ahondar mucho en ese aspecto. La mayoría sabe que hay una normatividad que es internacional, que tiene que ver con convenios, que tiene que ver con tratados sobre el uso y el manejo de este tipo de productos, que tanto la FAO como la OMS, pues son los que nos brindan algunas directrices, algunos aspectos que son resaltantes para este tema, ¿no? Y en la parte local y en la parte nacional, pues el ICA, el INVIMA, las secretarías y demás que hacen cumplir todo este tema de la normatividad, ¿no? Pues, sacando un poquito es este punto, ¿sí? Y este punto pues lo extraje de la parte
de salud ambiental, que es la página pues, que nos rige mucho o que nos brinda información sobre eso. El tema de normatividad transversal, ¿no? La ley novena de 1979, pues es lo que rige todo este aspecto. Y pues acuerdos, leyes, decretos, resoluciones, entre otros, ¿no? Que van mirando y que es, digamos, transversal al uso, ¿no? Y la normativa específica en cuanto a la manipulación, aplicación, ¿no? De productos plaguicidas o productos agroquímicos, que a veces también se da, ¿no? El tema del decreto 1843, que todavía está en vigente de 1991, y pues el Código Internacional, que digamos es el que nos rige desde la parte internacional, ¿no? Tenemos diferentes tipos no vamos a ahondar básicamente en plaguicidas como tal, pero sí debemos ser conscientes de que hay sectores que rigen esto, ¿no? O clasifican un poco a este tipo de productos. No vamos a colocar una definición de plaguicida, porque la mayoría ya tiene un concepto bastante creado de este tipo de esto. Ya hay definiciones y hay conceptos que esto, ¿no? Definiciones pues que están dentro de los documentos que la mayoría tiene conocimiento, ¿sí? Pero, digamos, entre las clasificaciones que se tienen, pues están en base a los sectores que se manejan, ¿no? El sector, digamos, doméstico de consumo, que si bien no requiere una capacitación específica para su uso, simplemente es llegar a una tienda, un centro comercial, un punto de estos que venden y tener esa necesidad de controlar algún tipo de práctica, perdón, de plaga en la parte doméstica, ¿no? Todos conocen, pues, es digamos, el producto que está a la izquierda, la información que el INVIMA nos da sobre algunos insecticidas o plaguicidas que tenemos, ¿sí? Entonces, digamos, es bastante conocido, ¿no? El sector profesional, es decir, los plaguicidas que se utilizan en la mayoría pues, de empresas de control profesional de plagas a nivel urbano, ¿no? Ustedes que están dentro, digamos, de la parte del sector salud pública, ¿no? Y estos plaguicidas, pues, son los que se utilizan en campañas de salud pública, en establecimientos públicos, ¿no? Que tiene que ver con secretarías distritales, secretarías departamentales, secretarías municipales, que, digamos, hacen este tipo de campañas contra algunos vectores que se tienen, ¿no? A nivel digamos, urbano en general y en la parte rural también, ¿no? El tema de control de la malaria, del dengue, de una serie de enfermedades que están asociadas a estos productos, ¿no? Y el sector agropecuario, digamos que es donde nació todo el tema de control de plagas, ¿no? La parte agrícola, la parte pecuaria, la parte forestal, que son los sectores donde se utiliza en mayor cantidad, sobre todo en el tema agrícola, para la utilización, digamos, de este tipo de productos, ¿no? Algo de información, ¿no? Nos dice que los plaguicidas pues, se pueden clasificar de diferentes formas. Y una forma, ¿no? De acuerdo a su uso, de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su toxicidad, de acuerdo a su persistencia, de acuerdo al organismo que controlan, entre otros tipos de clasificación, ¿no? Pero digamos, cuando vamos a ver todo el tema de toxicidad, el tema de intoxicación y todos estos eventos que tienen que ver con la temática que hemos planteado el día de hoy, pues se enfoca un poco en la estructura química, ¿no? Pues ya que esto está de acuerdo a lo que va a ser el mecanismo de acción. De acuerdo a su composición química, hay
hay diferentes tipos, ¿no? Los inorgánicos, los extractos vegetales, los que están sintetizados, los que están elaborados en un laboratorio. Eh, y este, digamos, es un grupo o el grupo más amplio de sustancias de las cuales pues tenemos conocimiento. Pero también hay un control biológico de plagas, ¿no? Que, digamos, pues que hacen el tema de virus, bacterias, hongos que están dirigidos al control biológico de plagas, ¿no? Según el organismo que controlan, pues vamos a encontrar insecticidas, molusquicidas, rodenticidas, fungicidas, acaricidas, entre otros, ¿no? Según su toxicidad, ya digamos, se ha ido manejando desde hace algún tiempo el tema de la clasificación de la OMS, adoptada por una gran variedad de países, entre ellos pues Colombia, que adopta este tipo de clasificación, ¿no? De acuerdo a su toxicidad. Pues conocemos las categorías toxicológicas, clase 1, 1A, 1B, clase 2, 3, ¿no? Identificadas en ciertos aspectos con colores, ¿no? En algunos conceptos toxicológicos, ¿no? A veces hay una, hay una gran controversia o se pretende o se tiene que entre peligro y riesgo se dice que es lo mismo a veces, ¿no? Pero pues vemos que no siempre o no es en específico el peligro igual a riesgo, ¿no? Tiene que ver, tiene una similaridad, pero digamos, pues no es lo mismo, ¿no? También hay una serie de definiciones, serie de conceptos, entre unas es esta, ¿no? Es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, o de pronto una combinación de estas, ¿no? El peligro siempre está presente, siempre va a estar ahí, latente, pero también dice que es una característica químico-física intrínseca de una sustancia peligrosa con potencial de causarle daño a la salud de los trabajadores, la población, el ambiente y la infraestructura, ¿no? Cuando veíamos, cuando analizábamos un poco el tema del primer video, decíamos que hay algunas personas que utilizan determinado producto, ¿no? Sin saber que pueda causar algún tipo de daño a la salud, no solo de los trabajadores, sino de la población o el ambiente que está cercano, ¿no? Entonces ahí estamos viendo un peligro, ¿no? O el riesgo que nos pueda presentar. Acuérdense que el riesgo, ahora lo vamos a ver, ¿no? Eh, si vemos acá las imágenes, ¿no? Es una fuente, en el caso de la máquina, es una situación cuando alguien deja, por ejemplo, un residuo de banano y la persona no se fija. O de pronto es un acto, ¿no? Yo necesito levantar una carga, pero lo hago de manera inadecuada. Entonces ahí hay un peligro, ¿no? Digamos, los peligros se identifican y lo vamos a ver, ¿no? Si ponemos un ejemplo, un tiburón en el mar puede ser un peligro. ¿Sí? El tiburón está ahí, lo identificamos, lo vemos, ¿sí? Y ya va a depender de nosotros si nos arriesgamos a nadar al costado de él, ¿no? No sabemos si es una especie, por ejemplo, o si no sabemos identificar que es una especie peligrosa o simplemente que es amigable o es amistosa con el ser humano, ¿no? Acuérdense que no todos los tiburones, por más que nos han, nos han idealizado, no todos los tiburones tienen pues la letalidad frente al ser humano. Entonces, el riesgo dice que también es la combinación de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra un evento peligroso en específico. Es decir, que el peligro que está ahí, el tiburón, el producto químico que pueda estar ahí, se materialice en algo que nos pueda afectar, ¿no? También dice que es la probabilidad de que una sustancia nos provoque
algún daño en una condición específica, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, vuelvo y repito, un producto químico, producto plaguicida, en un envase sellado, en las condiciones que se tienen, y nos enfrentamos a o tenemos contacto con unos elementos de protección personal, esa probabilidad va a ser baja, ¿sí? Si sabemos cómo utilizarlo. Es posible, ¿sí?, que no nos provoque el daño que de pronto está manifiesto ahí, ¿sí? Pero si hacemos lo que de pronto comentábamos algunos compañeros, ¿sí?, que el producto lo cogen sin la debida precaución, pues sí va a presentar un riesgo esa sustancia, ¿no? Nadar, les ponía el ejemplo, ¿no? Nadar con un tiburón es un riesgo, ¿sí? Nadar junto a un tiburón, nadar cerca a un tiburón, podría ser un riesgo, ¿no? Esa posibilidad puede ser alta, puede ser baja, ya habría que evaluarlo, ¿no? Los peligros siempre se van a identificar, los riesgos se deben evaluar. Cuando hablamos de riesgo químico y en el uso de productos plaguicidas, estamos hablando de un riesgo químico, es esa probabilidad, esa posibilidad de que esa sustancia, pues decíamos que produzca daño en condiciones específicas de uso, ¿no? El riesgo también está asociado o es la combinación, digamos, en el riesgo químico es la combinación de la toxicidad, es decir, el peligro, asociado a la sustancia, ¿no? Y, digamos, ¿dónde lo vamos a ver? ¿No? En las categorías toxicológicas que acabamos de ver en el cuadro, ¿no? Una categoría 1A, 1B, una categoría alta, ¿no? Hablando de categoría 3. Es una categoría, digamos, un poco baja, ¿no? No quiere decir que el peligro no está ahí. El peligro siempre va a estar ahí desde que utilicemos un producto plaguicida, ¿no? Lo que vamos a ver es los niveles de toxicidad, ¿sí? Alta, baja. Y la exposición, es decir, muy asociado al contacto directo. Si nosotros no utilizamos elementos de protección personal adecuados para ese producto, pues la exposición va a ser alta, ¿no? Vemos a veces lo que comentaban los compañeros, ¿no? Solo ¿con qué? Con los guantes, sea del calibre que sea, ¿sí? Sin un traje impermeable o sin un protector corporal, pues va a haber un contacto, ¿no? Va a haber un contacto directo por la piel. Sabemos que pues la piel es lo que más tenemos en el cuerpo, ¿sí? Entonces la exposición puede ser alta, por ejemplo, si no tenemos elementos de protección personal adecuados, ¿no? Y siempre el riesgo va a ser alto cuando la exposición es alta. No importa la categoría toxicológica o la toxicidad del cual estamos hablando, ¿no? Pero también debemos sumarle un elemento más a esta ecuación, digamos, ¿no? La severidad. Pero ¿qué es la severidad? Es qué tan dañina es esa sustancia. Hablamos de toxicidad, hablamos de exposición, pero ¿qué tan severo puede resultar la utilización, el contacto directo frente a esa sustancia, ¿no? Entonces también recordemos pues que el riesgo o el peligro siempre va a estar presente cuando utilicemos plaguicidas. Lo importante es que ese riesgo se mantenga en condiciones razonables. ¿De eso de qué va a depender? De la exposición, ¿no? En la vida diaria estamos rodeados de sustancias altamente peligrosas, por las cuales, si tuviéramos una exposición indebida, podríamos vivir en constante temor. Un ejemplo de estas sustancias es la gasolina, la cual está compuesta de hidrocarburos altamente tóxicos, capaces de causar intoxicación aguda y la muerte. No solamente la gasolina es altamente volátil y explosiva, sino que puede causar síntomas de intoxicación tales como dificultad respiratoria, pérdida de visión, mareo, convulsiones y quemaduras, entre otras. Viajar en un vehículo con gasolina podría causarnos la muerte en minutos. Sin embargo, podemos obtener los beneficios de la gasolina gracias a las medidas de mitigación de riesgo con que se maneja esta sustancia. Las tecnologías actuales de uso de la gasolina
minimizan la exposición a esta sustancia, como lo vemos en los ejemplos en estas imágenes. Es decir, aunque el peligro sea inminente, el riesgo es mínimo. En nuestra vida cotidiana nos encontramos expuestos a distintos peligros y ante estos asumimos ciertos riesgos que siempre podemos minimizar tomando los recaudos necesarios. El peligro siempre está, no podemos cambiarlo. Entonces lo que sí podemos hacer es minimizar nuestra exposición frente a ellos y así disminuir los riesgos, tomando previamente los recaudos necesarios y actuando responsablemente. No existen productos inocuos, sino formas seguras de utilizarlos. Decíamos, ¿no? Indiferente o indistintamente de la sustancia que vayamos a utilizar, de la categoría toxicológica que vayamos a utilizar, no existen dentro de los productos plaguicidas productos que en cierta manera no nos vayan a causar daño, ¿no? El riesgo siempre va a estar ahí, sino que debemos ver, o debemos analizar, o debemos aplicar formas seguras de utilizar este tipo de productos, ¿no? Dentro de los conceptos veíamos, ¿no? El tema de exposición puede ser continua, puede ser frecuente, puede ser ocasional o puede ser esporádica, ¿no? De acuerdo a lo que corresponde. El tema de dosis, es decir, la cantidad de sustancia a la que una persona esté expuesta y la duración de la misma. Y la respuesta, que viene a ser la reacción del organismo a esa sustancia, ¿no? Ya tenemos varios términos, ¿no? Que tienen que ver con todo este tema de toxicidad, de toxicología, qué tanto puede hacer un veneno, un producto plaguicida frente a lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Cómo nos estamos protegiendo, cómo va a ser el contacto del tóxico con el organismo, es decir, la exposición, qué cantidad vamos a utilizar y qué tanto de esa cantidad vamos a estar expuestos, ¿no? Qué tanto tiempo pueda pasar eso y qué respuesta vamos a obtener si nos... Teofrasto Paracelso una vez dijo: todas las sustancias son venenos, no existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. Este punto o esta frase que nos dice Paracelso es bastante clara frente a eso, ¿no? Todas las sustancias son venenos, ¿no? No existe alguna que no lo sea. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un veneno o algo que nos va a causar daño y un remedio? La dosis, ¿no? La cantidad frente a esto. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el agua es algo, sobre todo el agua natural, ¿no? Es algo que nos puede beneficiar. Normalmente escuchamos que 2 litros al día son buenos para las funciones básicas, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el tema de salud, ¿no? Pero si nos excedemos, por ejemplo, si consumimos 6, 7, 8, 9 litros, ¿sí? En un corto tiempo, lo que en principio esa sustancia, el agua, era algo benéfico, pues se va a convertir de pronto en algo mucho más dañino, ¿no? Y así hay una serie de sustancias que podemos ir enumerando, el azúcar, la sal, entre otras, ¿no? Entonces, ahora que conversamos un poquito también del tema de la parte rural, ¿no? En la parte rural, por ejemplo, no me dejarán mentir que la mayoría no le conoce como plaguicidas, ¿no? O insecticidas, sino como venenos o remedios, dependiendo de lo que vaya a hacer, ¿no? El tema de agroquímicos, agrotóxicos, entre otros, ¿no? Una serie de nombres para definir lo que tenemos ahí como plaguicidas, ¿no? Pero, ¿qué vienen a ser los venenos? ¿O qué vienen a ser, según esta definición, los plaguicidas? Vienen a ser una sustancia que al ingresar a nuestro organismo va a alterar su normal funcionamiento, provocando un estado de enfermedad o muerte, ¿no?
en este caso, por intoxicación, ¿no? Un segundito que hay algunos compañeros que se retiran de la clase y es necesario que se les dé ingreso. Yo creo que la mayoría ha escuchado sobre este término, ¿no? La dosis letal media o la concentración letal media, de acuerdo a lo que veamos o el producto que vayamos a utilizar. La dosis letal media es un término que se utiliza para identificar la cantidad de ingrediente activo, de principio activo, de un plaguicida, pues eso es el término laboratorio, y ese dato, digamos, se utiliza mucho en el tema de productos plaguicidas, cuando nosotros revisamos un tema de la hoja de seguridad o la hoja de datos de seguridad, vemos ese tipo de información, ¿no? Cuanto más pequeño es este valor, ¿sí? Tanto la dosis letal media como la concentración letal media, más tóxica es la sustancia. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a necesitar menos dosis para que cause daño, ¿no? En este gráfico, en estos gráficos, vemos la medición de la dosis letal media, ¿no? Cómo se hacen esas pruebas. Si bien hemos dicho que es la mitad de los organismos o de los animales en estudio, ¿sí? Se hacen estudios para esa dosis letal media con algunos ejemplares de roedores, ratas, ratones, ¿sí? O en todo caso, cuando se hace la parte de irritación, tanto ocular o dérmica, en cobayos o en conejos, ¿no? Entonces, ¿qué se prueba? Eh, Suministrándole, ¿sí? En el caso de oral o en el caso de dermal, pues teniendo contacto, miligramos de estos principios, ¿sí? Frente al kilo de peso vivo del organismo en estudio, ¿no? Y en el caso de las pruebas inhalatorias para ver la concentración letal media, pues se le suministra por vía respiratoria o inhalatoria frente a ese producto, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la información que hemos encontrado en la hoja de datos de seguridad de un producto de uso en salud pública, ¿no? Si nosotros vemos la toxicidad oral aguda, ¿sí? Para este tipo de producto ensayado en ratas, en roedores, ¿sí? Está en este dato, ¿no? 5.000 miligramos, es decir, 5 gramos por kilogramo de producto para que se pueda utilizar de una manera adecuada, ¿no? Este es un cuadro que siempre coloco donde nos indica, ¿no? Veíamos que el agua, por ejemplo, está a mano derecha y cuando empezamos a visualizar esta imagen, vemos que hacia mano izquierda empiezan a haber valores mucho más pequeños. ¿Eso qué querría decir? Que las sustancias que están a mano izquierda, como la toxina botulínica, asociado pues al tema del Botox, es la sustancia o es una de las sustancias más tóxicas que puede haber, ¿no? El curar, el cianuro, el paratión, que escuchábamos en el video, ¿no? El polidol, ¿sí? Tiene esta dosis letal media, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el cianuro, que es de los, digamos, venenos o las sustancias que uno considera bastante tóxicas, pues está por ahí, ¿no? Entonces, imagínense la gravedad del suceso que hubo en Chiquinquirá.
el DDT, que también es un insecticida, digamos, los que están en rojo en este DDT y Paratión, pues ya son productos que están prohibidos, ¿no? La sal, la aspirina, ¿no? Que tienen identificado. ¿Dónde podemos visualizar, digamos, este tema de toxicidad o dónde identificamos dentro de los productos? Pues en las etiquetas o en las hojas de seguridad, ¿no? Nos indican también en las fichas técnicas, podemos ver algo de información sobre la categoría toxicológica, ¿no? Nos indican algunas imágenes, como en el caso de acá, en esta banda, en la banda mm, que está en la parte de abajo de las etiquetas, y vemos algunas figuritas, ¿no? Que nos indican o cómo debemos proceder cuando vamos a hacer la aplicación o en algunos aspectos de almacenamiento, ¿no? Alejarlo de los niños, dejarlo en un espacio controlado donde no ingresen personas que no tienen, digamos, el debido conocimiento o, pues no lo tengamos ahí a la mano, ¿no? El tema de mezcla, ¿sí? Como que debemos utilizar, si debemos utilizar guantes, si debemos utilizar mascarilla o algún tipo de protector respiratorio, el tema de botas, si debemos utilizar este traje impermeable o no. Pues acá en esta parte, cuando estamos en el proceso de mezcla. Cuando estamos en la parte de aplicación, nos dirigimos a la parte derecha, ¿no? Que debemos utilizar y en cuanto a también a los avisos que se tienen en la parte ambiental, ¿no? Si es tóxico para peces, si es tóxico para algunos animales, para ganado, para de pronto es tóxico para abejas, ¿no? Entonces, toda esa información la podemos observar de manera rápida. Más información sobre esto. Una definición que se tiene en el decreto 1843 sobre el riesgo, ¿no? Nos indica lo mismo que ya hemos visto y es un riesgo asociado a plaguicidas, ¿no? Nos indican acá que cuando se toman medidas preventivas, que es lo importante, va a disminuir la probabilidad de riesgo, ¿no? Digamos, si tenemos una alta infestación de algún tipo de organismo, lo veíamos en las primeras clases, ¿no? Ya sea roedores, ya sea cucarachas, ya sea algún otro tipo de organismo que estamos considerando como plaga, pues debemos priorizar primero en el tema preventivo, ¿no? El tema de la higiene, el tema de la limpieza, y va a disminuir, pero a veces, ¿sí? El tema de control químico está por encima de ese punto, ¿no? El tema de la modificación del ambiente también a veces no es tan relevante cuando vamos a hacer un tipo de control, ¿no? No siempre es la primera opción, más bien nos arriesgamos o preferimos el tema de control químico, no sabiendo de pronto, o en algunos casos, como hemos analizado, también es no el desconocimiento, sino el no querer utilizar. La facilidad que nos brinda el control químico, pues lo tenemos ahí a la mano, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizarlo? Cuando vamos a evaluar el riesgo, tenemos diferentes etapas, ¿no? Primero, debemos identificar cuál es el peligro, es decir, cuál es el riesgo, cuál es el peligro, ¿sí? Identificar qué efectos potenciales van a haber a la salud cuando utilizamos los diferentes plaguicidas, ¿no? Y la exposición que vamos a tener. Hay que ver también la evaluación de la dosis respuesta, ¿no? Vamos a utilizar este tipo de producto y qué respuesta vamos a obtener, ¿no? ¿Qué cantidad debemos utilizar? Es decir, la información que en algún punto nos decía uno de los compañeros, cuál va a ser la concentración, cuál va a ser la dosis que vemos en la etiqueta, que vemos en la ficha técnica, vamos a utilizar. Podemos utilizar más, podemos utilizar menos. ¿Qué efecto va a tener? ¿No? Entonces, ahí también debemos evaluar el riesgo. Y la exposición, por qué vía va a ingresar. En este caso, estamos hablando de una intoxicación. Entonces, para evaluar ese riesgo, pues debemos analizar todo este punto, ¿no? Y luego, pues, la caracterización del riesgo.
Esos tres factores que acabamos de señalar, es decir, cuál es el peligro, cuál es la dosis que realmente va a hacer daño, ¿sí? Y por qué vía puede haber ingresado. Las emergencias más comunes que se presenta cuando utilizamos plaguicidas están los derrames o vertimientos al medio ambiente, ¿sí? Es muy común escuchar o ver que sobró un poquito de mezcla o de producto y lo redirigimos o lo vaciamos en los desagües, en el caño, en algún lado o en el mismo suelo, y eso va a generar filtración, va a generar pues algunos efectos que podrían darse no solo inmediatamente, sino de manera posterior, ¿no? Pero también los temas bastante tocados es el tema de la intoxicación de las personas por contacto con ese tipo de productos, ¿no? Ya hemos visto algunos ejemplos, nos han contado algunos ejemplos de ese aspecto, ¿no? El riesgo, cuando hablamos de intoxicaciones, el riesgo va a depender de algunos factores, ¿no? Las propiedades toxicológicas del producto, ¿sí? Ya vemos, no es lo mismo, por ejemplo, utilizar un producto de una categoría 1A que utilizar un producto de una categoría un poco más baja, ¿no? 2, 3, 3, pues que es, digamos, la categoría que se utiliza en la mayoría de productos plaguicidas, en la parte profesional, en la parte urbana, ¿no? La dosis absorbida, ¿qué tanto ha ingresado al organismo de la persona afectada? ¿No? El grado de acumulación en el cuerpo, estuvo o no estuvo expuesto anteriormente. La susceptibilidad individual, es decir, las defensas que tiene la persona en contacto. También en esta susceptibilidad individual tiene que ver mucho la genética, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que la persona que ha tenido contacto y ha terminado intoxicada sea un niño, que sea una persona adulta, ¿no? Entonces, esa parte también tiene que ver con eso, ¿no? La vía de exposición del organismo al producto, la magnitud de la exposición en tiempo, es decir, si es aguda, si es crónica, si es continua por largos periodos, ¿no? Los factores ambientales, el tema de la humedad, temperatura, ventilación y el tema de cómo se va a metabolizar ese producto en el organismo expuesto, ¿no? El origen de las intoxicaciones, pues, es variada, ¿no? Hay intoxicaciones que pueden estar generadas por la aplicación, es decir, las intoxicaciones que son denominadas ocupacionales, frente a lo que utilizamos, ¿no? Aplicaciones en salud pública, contacto con algún tipo de producto que esté en el desarrollo de alguna actividad profesional, en el tema doméstico. Volvemos a los mismos ejemplos que veíamos en el análisis del primer video. Sí, este producto es bueno, este producto es esto, y lo utilizó en la casa, pero de una manera indiscriminada, ¿no? Y las intoxicaciones que son denominadas no ocupacionales, es decir, por un accidente, es decir, por ignorancia, por confusión o de una manera deliberada o intencional. Dentro de los efectos que podemos considerar, ¿no? Frente a este, frente a las intoxicaciones, podemos ver que hay dos tipos, básicamente, de efectos que se pueden manifestar, ¿no? Efectos inmediatos, es decir, agudos, que van a estar, que se van a presentar de una manera inmediata o en un periodo corto después de la exposición. Podemos considerar dolor de cabeza, mareo, vómitos, arritmias, taquicardias, dolor de cabeza, irritación, dermatitis por contacto e incluso la muerte, ¿no? En la gráfica que vemos acompañando al texto que estamos viendo, pues vemos una serie de manifestaciones corporales que se tienen, pero en algunos casos las personas tienden a
tienden a minimizar este tipo de efectos que son inmediatos, ¿no? Si le da un mareo, asocian a otro aspecto. Si es un dolor de cabeza, no lo asocian al producto que ha estado en contacto. Y los efectos que son un poco más graves, un poco más difíciles de descubrir, que van a causar daños a órganos, sistemas vitales, que son difíciles, ¿no? O que se demoran un poco en aparecer, incluso en años, ¿no? Y se dan después de una exposición continuada o repetida a dosis tóxicas bajas, ¿no? Irritación de la piel, esterilidad, incluso a veces ni siquiera nosotros lo manifestamos, ¿no? Sino la siguiente generación, es decir, nuestros hijos, malformaciones a los niños, ¿no? Daños a los pulmones, cataratas, daños, como decíamos, a órganos y sistemas que son vitales para nosotros, ¿no? Dice, si no hay exposición, es decir, si no va a haber un contacto directo, no, si hay la protección de una barrera como los elementos de protección personal, no puede haber intoxicación, ¿no? Nos dice acá.